Buenas, mi nombre es María Peraza y les hablaré acerca de la unidad 1 y 2 de la materia Introducción a los lenguajes de la programación. Bienvenidos. La unidad 1. La unidad 1 consiste en los lenguajes naturales y artificiales. Vamos a hablar sobre sus diferencias, sobre los traductores y sobre la evolución de los lenguajes de programación. Ahora, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es un sistema de signos orales y escritos o gestuales que a través de su significado y la relación permiten la comunicación entre las diversas personas. Entonces podríamos decir que él se caracteriza por una estructura de lengua más habla. La lengua es aquel modelo general que hay en una comunidad, que es heredado o que es diversificado en una comunidad, mientras que el habla ya es la materialización de esa lengua individualmente. Existe un lenguaje verbal y no verbal. Los verbal son aquellos constituidos por fonemas y los no verbal son aquellos por imágenes, símbolos o dibujos. Además, el lenguaje es innato, ya que todas las personas nacen con una capacidad lingüística y poco a poco todos vamos a ir desarrollándolo en nuestro entorno, ya sea familiar, educativo, entre otros. Ahora bien, muchas personas tienden a confundir lenguaje de comunicación. El lenguaje, como ya dije, es el conjunto de signos, es un sistema que puede ser tanto oral como escrito, y a través de su significado se permite la comunicación. En cambio, la comunicación ya es el proceso que consiste en la transmisión de esa información. Ese proceso, como ya sabemos, viene dado por un emisor, por el mensaje, por un canal, un código y finalmente por un receptor. Entonces, si nos damos cuenta, la comunicación posee un conjunto de elementos en lenguaje natural. Ahora bien, ¿qué es el lenguaje natural? El lenguaje natural es aquel que utilizan todos los seres humanos en su comunicación ordinaria. Es aquel que ha sido formado paulatinamente y creado y desarrollado por una comunidad global, se ha diversificado. Mientras que el lenguaje artificial es aquel que ha sido planificado y construido conscientemente por personas o grupos de personas con diversos fines. Estos fines, en este caso de introducción a los lenguajes de programación, uno de los fines es que el lenguaje artificial es usado en los lenguajes de programación. Cabe destacar que el lenguaje artificial comprende tres tipos de lenguas. Está la lengua lógica, que en esta encontramos los lenguajes de programación, la lengua auxiliar y la lengua artística. Ya visto este tema, entonces diríamos que las diferencias entre el lenguaje natural y artificial estriban en la siguiente. El lenguaje natural es aquel que se aprende lentamente en el transcurso de la vida. Es algo con lo que nacemos inconscientemente. En cambio, el lenguaje artificial se aprende estudiando. Es aquel que no sabemos innatamente. El lenguaje natural es heredado, ya que nacemos con una capacidad lingüística. El lenguaje artificial es construido, como ya vimos, por un grupo de personas. Fue creado y desarrollado por un grupo de personas para un fin. Además, el lenguaje natural es ambiguo. Como pueden ver aquí abajo, coloqué que ambiguo significa que puede interpretarse de diferentes maneras. En cambio, un lenguaje artificial es completamente preciso. No hay sinónimos y no existen maneras de analizarlo de otra manera. El lenguaje natural está vinculado a una cultura y a una circunstancia. Es aquel que es generado por una comunidad en específica. En cambio, el lenguaje artificial ya es universal. Es un lenguaje que se ve aquí, lo entendemos aquí y se puede entender en cualquier otro país. Además, el lenguaje natural tiene una capacidad expresiva infinita. Con él podemos expresar emociones, cualquier tipo de información, gestos. En cambio, la capacidad expresiva del lenguaje artificial es muy restringida. Si vemos en los lenguajes de programación, cada tipo de lenguaje de programación posee una sintaxis. Además, ¿qué son los lenguajes de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados
a cabo por máquinas como la computadora. Este lenguaje está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas. Podríamos decir entonces que los lenguajes de programación es aquel tipo de lenguaje o aquel elemento, aquel sistema que te permite la interacción entre hombre y máquina. Ahora, muy importante, ya sabemos que en la comunicación hay un emisor, un mensaje, una codificación y un receptor. El lenguaje artificial también posee una característica similar, pero en ella la codificación se realiza mediante traductores. Estos traductores son programas que traducen el programa fuente, el programa que está siendo tipeado, el programa que ha sido tipeado, a un lenguaje de código máquina, que sería un código binario. Los traductores además se dividen en dos. Podemos ver aquí que están los intérpretes y los compiladores. Los intérpretes, lo que hace este tipo de traductor, toma un programa fuente y lo traduce o lo ejecuta, pero línea por línea, sentencia por sentencia. En cambio, el compilador ve el programa fuente como un todo y lo traduce inmediatamente y genera un ejecutable. Las características de estos traductores estriban en que el intérprete traduce, como dije, línea por línea. El compilador agrupa todo el código, él toma todo el código y lo traduce. El intérprete no guarda el resultado de dicha traducción. El compilador compila una sola vez, pero permite ejecutarlo n veces. El intérprete no realiza una compilación. Además, él no genera un código objeto ni un ejecutable. En cambio, el compilador sí genera el código objeto y genera un ejecutable, que es aquel que vamos a poder ejecutar n cantidad de veces sin necesidad de redirigirnos al código fuente. Además, el intérprete es necesario para ejecutar el programa. Es obligatorio que cada máquina, para poder interpretar dicho programa, posea un interpretador. En cambio, el ejecutable es independientemente de la máquina. Él funciona en donde sea. Además, el intérprete detiene la traducción cuando encuentra un error, mientras que el compilador lo ve de una forma global y solamente va presentando los errores que se han producido en el código fuente, pero no para el proceso. Por último, veremos la evolución de los lenguajes de programación. Está la década de los 50, en el CB Fortran, en 1957, fue desarrollado para realizar cálculos científicos y matemáticos de alto nivel. Está COBOL, diseñado en 1959, que era un programa diseñado para transacciones comerciales. Ahora, en la década de los 60, surge BASIC en 1964 y Simula en 1967. BASIC fue diseñado para facilitar la programación a estudiantes o a un profesor que no tenga esa habilidad programática. En cambio, Simula fue uno de los primeros lenguajes que incluyó el concepto de clase, que si bien no hemos visto, clase viene del lenguaje de programación orientada a objetos. En la década de los 70 surgió el lenguaje C. Este es uno de los lenguajes más famosos, que es implementado para el desarrollo de sistemas operativos. En ese tiempo, concretamente para Unix. Y ADA en 1979 fue diseñado sobre todo para dar seguridad y eficiencia a todos aquellos sistemas que lo requieren. Por ejemplo, la aeronáutica, la gestión de tráfico, entre otros. En la década de los 80 surge C++, que C++ es una evolución del lenguaje C, por así decirlo de alguna manera, y Perl en 1987, que es un lenguaje de script, también estructurado en la programación PO, que es lenguaje de programación orientada a objetos, y que permite el desarrollo de aplicaciones orientadas al tratamiento de texto y archivos. En la década de los 90 surge Java en 1995, con el fin de que el programa sea independiente de la arquitectura de la computadora. Y en la década del 2000 surge C#, que con este programa
se pretendió incorporar tanto lenguaje C, lenguaje C++ como Java. El tesoro más valioso que posee la raza humana es el conocimiento. El conocimiento, es decir, la información. Esta información la transmitimos a través de un lenguaje natural que es el que utilizamos diariamente para comunicarnos. Aunque parezca mentira, las máquinas, específicamente las computadoras, poseen una mayor capacidad para procesar dicha información. Pero lamentablemente ellas no entienden el lenguaje natural. Es por ello que surge un lenguaje artificial que es aquel que fue creado y diseñado por un grupo de personas con tal fin, de que las máquinas pudieran convertirse en el ayudante de todos los hombres para el procesamiento de la información mediante los traductores. Ahora en la unidad 2 hablaremos sobre la estructura básica de los lenguajes de programación. Específicamente, ellos se estriban en datos, pueden ser numéricos, alfanuméricos, carácter y lógico. Los numéricos son aquellos con que realizamos operaciones matemáticas. Los alfanuméricos no podemos realizar operaciones matemáticas y entre ellos entrar carácter, números y letras. En los caracteres solamente la suma, la resta, multiplicación, división, entre otros. Y en los lógicos solamente es aquellos de expresiones booleanas, verdadero o falso. Las palabras reservadas son aquellas que tienen un significado para el compilador. Cada lenguaje de programación posee su propia palabra reservada. Las constantes son aquellos espacios de memoria que no varían en el tiempo durante la ejecución del programa. Las variables pueden ser de trabajo, ya sean enteras, reales, carácter, cadenas o lógicas. Esto es para el tipo de datos que vayamos a introducir. Los contadores son aquellas variables que acumulan un espacio de memoria, pero van variando constantemente. Pueden variar cada una vez, cada 2 veces. Y los acumuladores es aquel espacio de memoria que no varía constantemente, sino que varía cuando se cumpla una condición. Y en los archivos de cabecera, en ellos encontramos las librerías, que son todos los archivos y las funciones del lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Las instrucciones pueden ser de asignación, que es para asignarle una variable cierto valor, y de entrada y salida, como printf y scanf en lenguaje C. Y los operadores pueden ser aritméticos, como ya sabemos, suma, resta, multiplicación, alfanuméricos, solamente sumas, me permiten sumar 2 palabras, unirlas, concatenarlas, y relacionales, que son mayor y menor, igual, entre otros. Y los lógicos, que son cuando se cumplen, más que todo lo utilizamos cuando se cumplen unas condiciones, o proposiciones, como el if, el else. Algunos ejemplos de los lenguajes de programación tenemos en el lenguaje C, un programa para calcular el mayor y menor de 2 números. Aquí podemos observar el procesamiento, ya que contiene una cabecera, la declaración, el cuerpo y el fin. En esta pedimos que introduzcan el número 1, introduzcan el número 2 y aquí veremos la proposición, que la proposición nos indica la secuencia en la que se ejecuta el programa. Aquí está un if, aquí está el otro if y nos genera un resultado. El while también es una proposición. Ahora en Visual Basic, también como podemos observar, declaramos 2 variables, 2 variables enteras, donde pedimos que introduzcan el valor que le queremos asignar y que realizar la respectiva operación, pero en este caso para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y por último en Java también calculamos el mayor de 2 números, el mayor y el menor de 2 números. Aquí observamos su procesamiento, igualmente la declaración de variables y los if son las proposiciones. El if y el else son las proposiciones. A través de esta unidad podemos observar que hoy en día el lenguaje artificial está en su gran auge. Cada lenguaje de programación posee características específicas que nos permiten resolver y desarrollar distintas aplicaciones y programas. De manera general, al finalizar el desarrollo del presente contenido, nos damos cuenta que el lenguaje natural era el más imprescindible en el pasado, pero actualmente el lenguaje artificial es el que ha revolucionado el mundo. A través de él podemos solucionar diversos tipos de problemas, siempre y cuando tengamos en cuenta que para realizar un programa deben ser confiables, eficientes en términos de ejecución y consumo de espacio y sobre todo que beneficie a una comunidad en general. Gracias por su atención.